Buenas noches. ¿Me podrían decir si se me escucha, por favor? Buenas noches, profesor, si se le escucha. Muchas gracias. Buenas noches, docente. ¿Cómo están? Por favor, conecten sus cámaras, si fueran tan amables. En esta oportunidad, en realidad, para esta semana corresponde la de trastornos somatomorfos, que es una especie de trastornos psicológicos que se ven reflejados en el organismo. Los llamamos antes psicosomáticos, pero la clase anterior no terminamos trastornos del ánimo, no porque no hayamos terminado, sino porque este tema es sumamente amplio y yo traje una presentación de más de 30 diapositivas. En esta oportunidad no voy a terminarlas todas, pero vamos a avanzar este tema que es tan importante para todos ustedes. Habíamos hablado de todo lo que es la teoría que existe detrás de la depresión, ¿sí? Como un fenómeno muy importante que un psicólogo debe manejar. Al manejar este tipo de psicopatologías, nos especializaríamos en algo muy importante. Y se invita pues a que nosotros conozcamos más sobre este aspecto, ¿no? Nos habíamos quedado en este modelo de diatesis-estrés, que si recuerdan ustedes tenía que ver con la predisposición que tienen algunos pacientes, algunas personas, para adquirir alguna enfermedad, pero específicamente la depresión, desde un disparador que podría ser una situación de estrés, ¿no? Angélica, ¿puedes cortar tu micrófono, por favor? Sí, gracias. Y bueno, hablamos también de la patología cerebral, las explicaciones que los psiquiatras tienen con respecto a la depresión, ¿sí? Y bueno, creo que esta es la diapositiva que no debíamos haber terminado, pero creo que es la otra la que tengo que abrir. A ver, un segundo. Estamos abriendo la última diapositiva. La que vimos anteriormente es la original, ¿no? Con la que terminaba yo cualquier clase de la clase de psicopatología, pero construí una que tenía más información y que nos puede servir para manejar más datos sobre este problema, pero tengo algunos temas para que cargue la diapositiva. A ver, un momento, por favor.
Muy bien, vamos avanzando, vamos esperando. Realmente está demorando, no tengo idea por qué. No tengo idea por qué. Entonces ahí está. Me parece que tampoco es esta. Ya, voy a compartir la diapositiva. Tampoco es esta. Pueden ver la diapositiva, ¿no? Sí, profesor. Profesor, Sí. no se ve. Bueno, nos habíamos quedado más o menos en esta diapositiva, si no me equivoco. ¿Ya? Habíamos visto que para el diagnóstico de la depresión debíamos hacer dos tipos de trabajo, el clínico y pruebas complementarias. Pero el clínico es para los psiquiatras, ¿no? Ellos hacen una cronología de los hechos, hacen una evaluación médica de los síntomas, hacen unas pruebas médicas. Pero nosotros tenemos pruebas psicométricas, ¿no? Las pruebas psicométricas son aquellas pruebas que son que están construidas para medir específicamente depresión. Ya hay muchas, el test de Sunk y el test de la depresión. Hay varios test de depresión que puedan ayudarnos a determinar qué tipo de depresión tenemos, si es una depresión endógena, si es una depresión mayor, ¿no? Si es de repente un estado depresivo de un trastorno bipolar de la personalidad. O sea, tenemos que hacer ese diagnóstico diferencial, ¿ya? Recordando que habíamos hablado que generalmente las enfermedades psicopatológicas y psiquiátricas tienen comorbilidades. Y las comorbilidades tienen que ver con otro tipo de psicopatologías que a veces confunden, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una paciente que tiene ansiedad, ¿ya? Tiene una graves ataques de ansiedad con ataques de pánico, pero también tiene un trastorno límite de la personalidad, ¿no? Que la hace cometer tonterías en la vida diaria. Entonces, hay otros que tienen ansiedad con depresión. Hay otros que tienen ansiedad con hipocondriasis, ¿no? Que es otra paciente que tengo, que es la hermana de esta chica, ¿no? Que una ansiedad en la que comienzan a sentir que les falta el aire, que están intoxicados, que les aparecen una serie de síntomas y están tan convencidos de que están mal que son capaces de ir al mes 2 o 3 veces al médico. Y los médicos ya los conocen, ¿no? Bueno, los médicos, la mayor parte de ellos no les interesa contarles de que le ganen plata, pero van al médico y el médico tiene que recetarle cosas a veces, ¿no? Y en algunos casos los envían al psicólogo. Pero nosotros tenemos que hacer un diagnóstico clínico bien definido, un diagnóstico diferencial, ¿no? Diferencial quiere decir, oye, esto no es esto, pero se parece. Sin embargo, de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a mi profundidad, de acuerdo a la evaluación que he desarrollado, que es de entrevistas, observación y pruebas psicométricas, e incluso algunas observaciones biológicas, ¿no? O sea, de rasgos, perdón, somatomorfos.
podemos intentar que se trata de una depresión con ansiedad, por ejemplo, ¿no? O depresión sola. Entonces, eso nos da la experiencia, ¿no? Lo importante para un diagnóstico clínico es una buena anamnesis, ¿sí? Em, sabemos nosotros que la anamnesis es la información que nos proporciona el paciente, ¿no? A través de una evaluación de su historia personal, de su, de, por etapas, una entrevista de evaluación por etapas, ¿no? De la vida para ver en qué momento pudo desarrollar o pudo iniciarse estos cuadros, ¿no? Tiene que haber necesariamente una evaluación completa de personalidad con algunos test potentes, fuertes, ¿no? Y algunos test de psicopatología, por ejemplo, el test de Millon o el, el test multifásico de personalidad, ¿no? U otros, o una batería de test, ¿no? Hay que ver antecedentes familiares también, ¿no? Ya les había mencionado la clase pasada que es importante determinar si es que en alguna de las líneas paterno-materna ha habido antecedentes de depresión, pero no solamente de depresión, puede haber sido de esquizofrenia, puede haber sido de suicidio, ¿no? ¿No? O cualquier otro tipo de enfermedad psiquiátrica que nos dé línea de que por ahí hay un factor adquirido, ¿no? Y también hay que medir la resistencia al estrés, factores de estrés. En muchos de los cuadros de depresión se disparan por el estrés. ¿Ya? Y ya el modelo de diatesis estrés nos dice que puede haber predisposición, pero no necesariamente puede dispararse la depresión, salvo cuando haya casos graves de estrés, ¿no? Entonces, por eso se debe cuidar mucho a las familiares de las personas que tienen depresión, porque también puede ser los hermanos, por ejemplo, puedan tener la predisposición y cualquier situación del ambiente puede dispararles y hay que fortalecer la personalidad, fortalecer resistencia al estrés, trabajar con ideas irracionales y una serie de actividades psicológicas que van a ayudar a la persona a desarrollar cierta resiliencia a la depresión, ¿no? Dentro del diagnóstico clínico hay que centrarnos en evaluar síntomas psíquicos como emociones y pensamientos, aparte de personalidad, ya hemos dicho, ¿no? Algunos síntomas somático-vegetativos, o sea, ¿qué es lo que siente cuando está deprimido? ¿Qué es lo que siente antes de que esté deprimido? ¿O qué siente después de la etapa de depresión? Porque esas sensaciones corporales eh, a veces pueden constituirse en lo que se llaman auroras, eh, avisos del que se viene el estado, ¿no? de depresión, sobre todo en epilepsias. Por ejemplo, en epilepsias hay ciertas cosas que el paciente siente que ya previo al ataque de epilepsia. Por lo tanto, debe buscar un sitio donde sentarse o morder algo o avisar a su pareja, ¿no? Habíamos hablado de la cronobiología, que es la historia personal del paciente, la historia física del paciente incluso, ¿no? Cómo fue el parto, perdón, cómo fue el embarazo, cómo fue el parto, la niñez, la familia, como habíamos visto la semana pasada. También alteraciones conductuales y de lenguaje no verbal. Todo nos sirve para diagnosticar de una manera más fina el cuadro clínico. Nosotros los psicólogos nos diferenciamos del psiquiatra porque el psiquiatra generalmente cuando habla de psicopatología tiene 4 o 5 preguntas, ¿ya? Que las tienen bien identificadas y que forman parte de, de las características de las categorías de SM4 o CIE7, ¿no? CIE10, perdón, u 11. Ellos de ahí sacan
las características y le hacen preguntas a los pacientes. 4 o 5 preguntas y rápido ellos diagnostican. Así, en 15 minutos ellos están diagnosticando un cuadro, ¿no? Para nosotros es mucho más complejo porque nosotros no solamente tenemos que basarnos en ese diagnóstico, sino que en las entrevistas tenemos que determinar, pues, tenemos que determinar antecedentes, ¿no? Al psiquiatra no le interesa mucho el antecedente, le voy a decir, ¿eh? Detecta la enfermedad e inmediatamente establece su receta, ¿no? Es un médico finalmente, ¿no? Y, y, el, y el psicólogo es el que se encarga de estudiar todo lo que hay detrás y todo lo que hay alrededor de la depresión y de cualquier sintomatología, ¿no? ¿Para qué? Para comenzar a identificar estímulos reforzadores, estímulos iniciadores, ¿no? Estímulos aversivos, para identificar y comenzar a más o menos a que el paciente vaya aprendiendo a manejar su propia situación. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Por ejemplo, una de las preguntas o de los síntomas que apunta la psiquiatría es determinar si hay tristeza patológica, ¿no? Tristeza patológica es personas que están tristes y no saben por qué, ¿ya? Pero sin embargo, hay tristeza patológica que o puede estar ausente, o sea, no existe, o puede estar oculta, ¿no? Nosotros tenemos que investigar dónde está por ahí, ¿no? ¿Sí? Algunos hay tristeza patológica de nivel leve, mediano o alto. Ya sabemos que es anedonia. ¿Alguien se acuerda qué es anedonia? Fíjense, tanto que hemos hablado. ¿Alguien recuerda qué es anedonia? Fíjense, eso lo hemos repetido en psicopatología 5 o 6 veces. Y las 5 y 6 veces les he dicho, apréndanse ese término. Y yo en mi 5.º ciclo ya lo sabía. Esperaré pues a que alguien me diga, se atreve a revisar sus notas, entre a Google. Beatriz dice incapacidad de sentir placer, dice. ¿Será placer sexual? ¿Una persona frígida? ¿Mm? ¿Mm? Solamente incapacidad para sentir placer por su trabajo, nada más. No escucho nada, Franco, si estás hablando. Sí, perdón. Sí, la incapacidad de sentir placer por cosas cotidianas o que más antes sentía algún tipo de placer, pero lo pierde, ¿no? Algo así. Claro, claro. Es la incapacidad para sentir placer por cosas cotidianas, lo que normalmente cada uno siente, ¿no? Normalmente cada uno siente. Que es placer por una comida, por ejemplo, ¿no? Estar con una compañía, ¿no? A veces, ni siquiera eso tenemos. Díganme una cosa, ustedes
¿Pueden ver las diapositivas? ¿Qué están viendo? A usted. A mí. ¿Y qué hacen viéndome a mí? En realidad no quiero que vean a mí, quiero que vean las diapositivas. ¿No? A ver. Viendo a mí lo único que van a sacar es traumatismos a largo plazo. Sí, 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 ¿no? sí. Te va a jalar ¿no? Lo que pasa es que no veo, no sé qué está pasando, no veo las diapositivas. No sé qué está pasando. Acuérdeme que a Noelia le voy a restar 2 puntos de su examen. ¿No? No, no, profesor. Sí, es que me ha dicho que te vas a traumatizar. ¿No? Es que usted ha dicho. Ya, de todas maneras, 2 puntos menos. Muy bien. Síntomas psíquicos, habíamos hablado de tristeza patológica, anedonia, ansiedad, ¿ya? Miedo intenso sin causa. La ansiedad efectivamente son temores que atacan a las personas y que no tienen una causa real. O sea, sí tienen una causa, pero es causa imaginaria. No tienen una causa real, ¿no? O sea, miedo a que les pase algo, miedo, siempre algo del futuro, ¿no? También hay el depresivo tiene mucha irritabilidad, ¿ya? Eso es importantísimo, ¿no? Y es lo que se llama anestesia afectiva, ¿no? O sea, no siente nada por las personas, pierde el afecto por las personas, ¿sí? Y lo más interesante de esto es que puede tener todas o puede tener alguna de ellas, ¿ya? Pero es a nivel emocional, ¿sí? A nivel de pensamiento, ¿qué características tiene la depresión? Que, en primer lugar, disminución de la atención, ¿ya? La persona no se puede concentrar. ¿Por qué no se puede concentrar? Porque su capacidad de atención se reduce. En realidad hay inhibición de todo, ¿ya? En la, en la depresión hay inhibición de todo, de todo. O sea, incluso la capacidad, todo lo que es actividad neuronal, actividad psicológica, en realidad, ¿no? Neurofisiológica incluso, o sea, todas las sinapsis también a cero. ¿Por qué? Porque recuerden una cosa que se eleva mucho, o sea, se reduce la dopamina, la noradrenalina, todos los neurotransmisores que activan a la persona, ¿no? Por lo tanto, tienen dificultad para pensar, ¿no? Y lo que sí tienen es una gran tristeza o pensamientos negativos, ¿no? Hay mucha indecisión, ¿no? Una visión negativa del mundo que es característica, ¿no? Todo, a un deprimido, por más que tú le digas, alégrate, siéntete bien, pero mira, pero oye, ¿cómo no vas a poder ver las cosas bonitas de la vida? O sea, no se atrevan ustedes a hablar así con un depresivo. ¿Por qué? Porque el depresivo no lo ve. Y por más que tú quieras verlo, no lo ve él. Por más que se lo expliques y se lo muestres, como este, él tiene su afectividad se ha apagado totalmente y hay anedonia, él no va a encontrar nada. Por eso, las grandes discurseros, las personas que dicen, ¿cómo, o sea, ¿cómo puedes estar triste si tienes casa, tienes carro, tienes una buena mujer, tienes todo? O sea, esas cosas, guárdenselas, ¿ya? Porque le da mal humor al ansioso y y al depresivo. Yo conozco gente ansiosa, la que todo el mundo le dice, pero ¿por qué estás ansioso? Y tú estás bien, todo se ve muy bien, ¿no? Toda la vida está tranquila, no tiene ningún problema, que no sé cuánto. O sea, los ansiosos, la ansiedad es una patología, la depresión es una patología que no tiene, que no tienes por qué verla como tú la ves. En realidad, quien la ve así es
es el paciente. Y lo ve así porque hay una disfunción interna, que puede ser psicológica o puede ser neurológica, ¿ya? Entonces, y eso no tiene explicación, ¿ya? Entonces, la lógica ahí no entra, ¿ya? El, el paciente puede ser millonario, ¿ya? Puede tener como pareja a quién, a ver, a la mujer más bella del mundo, y puede tener los mejores carros del mundo, pero se siente la peor persona del mundo, ¿ya? Ustedes no han visto los suicidas, los grandes artistas que se suicidan o están yendo, o sea, se suicidan de alcohol y de drogas también, ¿no? El famoso Kurt Cobain, ¿no? O Kurt Cobain, como decía una famosa conductora, ¿no? Entonces, esas personas tenían todo, tenían fama, dinero, tenían todo, pero sencillamente se suicidan porque no existe poder en el mundo, o sea, poder psicológico o un poder propio que lo saque de ese estado, ¿no? ¿Por qué? Hay algunos que tienen baja autoestima, otros que por su mismo estado depresivo, autorreproches, pérdida de interés por todo, no tienen interés por nada, ¿no? Desesperanza. Probablemente el padecimiento más doloroso es la desesperanza, ¿no? El desamparo. ¿Qué es desesperanza? Es que la mayoría de nosotros, o todos nosotros, sabemos que si estamos mal hoy día, mañana, a más tardar pasado, bueno, en una semana, vamos a estar mejor. Incluso tú puedes tener el peor día de tu vida, pero sabes que mañana será otro día, ¿no? El depresivo no tiene esa esperanza. Es como si hubiera muerto su esperanza. Ellos no tienen esperanza. O sea, no son capaces de pensar que ya, se me pasa el estado depresivo, voy a estar mejor. No, o sea, dentro de su proceso de pensamiento no existe eso, a pesar de que no lo entendamos. No existe. Por lo tanto, un tremendo, este, un tremendo desamparo, sensación de desamparo. He tenido personas que yo no he podido hacer nada por ellos, así de sinceramente, ¿no? Y a mí me da una pena tremenda que decían, ya para mí la vida no tiene sentido. No tiene sentido, sencillamente yo me voy a suicidar, ¿no? Y, y con una pena grande, ¿no? Ideas de incapacidad, o sea, de falta de capacidad para resolver problemas que antes tenían, que antes podían, ¿no? Yo tenía un paciente que era bipolar, ¿no? Era una persona sumamente inteligente y cuando estaba en este, su estado, caramba, se me va la palabra, yo creo que yo estoy deprimido. Em, Estaba en su estado, ¿alguien recuerda el estado top de los bipolares? Lo hemos visto en la clase pasada. Maníaco, el estado maníaco. Él se creía el superhombre, el hombre más atractivo del mundo, capaz de conquistar a cualquier mujer. Y lo hacía, ¿eh? Porque venía y me contaba sus aventuras. Lo hacía. Y no tenía nada de físico, pero una seguridad tremenda, o sea, una inteligencia tremenda. Pero cuando le llegaba la etapa depresiva, perdón, en la etapa, ¿qué le dije? ¿Cómo se llamaba la etapa? De movimiento, Maníaca. la etapa maníaca. La etapa maníaca. En la etapa maníaca, él producía mucho dinero, que eran más o menos 6 meses, entre 3 y 6 meses. ¿Por qué producía mucho dinero? Porque se le venían muchas ideas de productos, de servicios que él vendía, ¿ya? Y durante los 6 meses siguientes, que eran de depresión, él sencillamente no salía de su casa. Se la pasaba viendo televisión en una depresión tremenda y por supuesto no trabajaba.
pero vivía de lo que los 6 meses anteriores generaba, ¿no? Y después volvía a recuperarse y volvía a salir y a generar. Entonces, sus socios lo conocían, ¿ya? Y sabían que con él no podían contar 6 meses. Pero como era tan capaz, él sencillamente no lo votaban, ¿no? ¿No? Y cuando estaba en estado depresivo, él mismo me contaba que sentía que su trabajo era un engaño, que él engañaba al cliente. Fíjense. O sea, no sé si engañaba al cliente realmente, ¿no? Porque era muy capaz, sino que puede ser también un estado en el que sentía que eran capaz total. Por eso dice ahí culpa, ruina, aparecen ideas hipocondríacas, ideas de suicidio, un estilo cognitivo diferente, eso es lo que le decía, o sea, ellos no piensan como nosotros, ¿ya? Y se les pide pues a ustedes que a los familiares se les entrene en esto, ¿no? Sencillamente ellos piensan de manera diferente que todo el resto, ¿no? Trastornos somáticos, ¿no? Hay trastorno del sueño, el depresivo no duerme, porque como tiene tantas ideas negras, sencillamente se le quita el sueño de toda la depresión que tiene. Se le quita el apetito porque se le inhibe totalmente todo. Es una inhibición fisiológica, pérdida de peso. Hay estreñimiento porque hasta el estómago no funciona y tampoco las vísceras, ¿no? En las mujeres, alteraciones menstruales, sencillamente han perdido incluso las ganas de tener sexo, ¿no? En astenia. ¿Qué es astenia? Astenia es un término parecido a la apatía, ¿ya? ¿Por qué se le llama astenia? Porque todos los... La apatía tiene que ver con una inhibición total de la parte psicológica y física. Un apático es una persona que no opera, no tiene deseo de nada, ¿no? O sea, todo le ve mal, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay astenia. Astenia significa un bajo tono muscular, un total, pero ya psicológico también. Y comienzan a aparecer dolores diversos de todo tipo, ¿ya? Pensamientos suicidas, cambios en el sueño, dificultad para concentrarse, cambios en el peso, fatiga, están durmiendo todo el tiempo, falta de interés, ánimo deprimido, culpa y minusvalía y falta de energía, ¿ya? Esto lo dice el DSM-4. Conducta en lenguaje no verbal. Su expresión es triste, triste. O sea, tú lo llamas por teléfono y desde que te dice aló, tú ya te diste cuenta que está deprimido, ¿no? Triste, absolutamente, y con un tono bien bajo, ¿ya? Llanto fácil, sobre todo en mujeres. Tendencia al aislamiento, no salen de su cuarto, se llama clinofilia, ¿no? Lentitud o poca agitación en sus movimientos. O sea, se mueven pero muy lentamente. Y si se mueven, ¿no? Porque están así con los hombros ahí caídos, ¿no? Abandono del cuidado personal, ¿ya? No se bañan, huelen feo, ¿no? No se cambian, no tienen ganas de, ¿no? Sin embargo, he encontrado casos de depresión en las que las personas tienen una depresión, pero son limpias, ¿no? Son limpias. Intentos y actos suicidas, ¿sí? Habíamos hablado de una clasificación, acá hay otra, que, que es por ejemplo, en primaria y secundaria, ¿no? La primaria se subclasifica en endógena, ¿ya? La y psicosocial. Ya vimos la endógena, la psicosocial es la causada por el exterior, ¿no? ¿No? La endógena es que nace desde adentro, ¿no? Eh, la psicosocial se puede clasificar en distimia y trastornos adaptativos. A nivel de depresión secundaria, eh, ¿a qué se llama depresión secundaria? O sea, cuando eh, hay otra patología psiquiátrica que la causa, ¿no? Por ejemplo, la esquizofrenia, el alcoholismo, ¿no? Producen depresión también, ¿no?
sino vean a una persona que está tomando. Ustedes alguna vez habrán metido su pequeña bomba en la que terminaban llorando por lo que les pasó, ¿no? Y la patología orgánica que trae enfermedades somáticas, medicamentos o tóxicos, ¿sí? Y las clasificaciones internacionales, como el CIE-10, ¿ya? Y el DSM-4 y hoy día DSM-5, ¿no? Aportan criterios operativos, lo que les decía. ¿Qué significa criterios operativos? O sea, tiene esto, tiene esto, tiene esto. Si de estos 5 o de estos 10 criterios tiene 4, ya se puede decir que tiene depresión. Si tiene 6, es depresión ya, a partir de 6, depresión mayor, algo así, ¿no? Entonces son criterios objetivos para facilitar el diagnóstico de la depresión, ¿ya? No informan detalladamente sobre el capítulo de depresiones atípicas, enmascaradas y equivalentes depresivos. O sea, ¿por qué? Porque aún la depresión no está completamente estudiada. Hay aspectos que no se encuentran. Hay depresiones que no conocemos. Por ejemplo, yo le decía, ¿no? He visto gente depresiva que no está abandonada, no se abandonaba físicamente, pero la mayor parte sí se abandona, ¿no? Para fines de investigación o estudios epidemiológicos se utiliza la escala de depresión de Goldberg, que es una escala sencilla de aplicar, ¿no? Em, Muy bien. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Ninguno? Mm, Profesor, sí. sí, con respecto a este tema, hace unos años ya se está poniendo en boga el uso de plantas, digamos así, para tratar estos casos. Por ejemplo, eh, en España mismo eh, mm, hay centros donde se realizan sesiones de ayahuasca. La ayahuasca es natural de acá, ¿no? Pero su popularidad ha crecido tanto mundialmente y también en el ámbito científico, digamos, porque se ha ido estudiando cada vez más y, y se usa para estos fines, para curar, para ayudar a las personas a superar esta enfermedad, ¿no? Y no solo esa planta, o sea, eh, si la ayahuasca es una planta de la selva, también se está volviendo a investigar otra vez, por ejemplo, sobre los hongos. Hay hongos, bueno, se les dice hongos alucinógenos, pero esto se descubrió ya desde el 1920 más o menos, pero se hizo popular con los hippies, en la época de los hippies en 1960 más o menos, en donde obviamente por la falta de control, digamos, de esa sustancia, hubo ciertos abusos y la prohibieron y desde ahí se volvió ilegal. Pero se estaban realizando estudios ya donde se estaba demostrando que ayudaba a superar, ¿no? Trastornos de este tipo. Pero con la prohibición también se separaron esos estudios, cosa que más o menos desde el año 2000 se ha vuelto a investigar otra vez. Y ahora, ya casi 20 años después de que se están eh, haciendo estudios, se está demostrando que sí ayuda pues, para estos casos. ¿Cómo sabes eso, Franco? Sabes que sabes bastante de eso. Sí, bueno, yo soy de Cusco, yo soy guía de turismo también, bueno, sí, soy guía de turismo y trabajaba antes también. Y por ese lado, Y en tu tiempo siempre, eres chamán o no, 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 ¿no? pero no, pero sí sé mucho de plantas de acá, de estas zonas, por ejemplo.
Y estas plantas, ¿no? Netamente, se han usado desde miles de años, ¿no? O sea, no es algo tampoco que estamos descubriendo ni nada, ¿no? Otras plantas, por ejemplo, en la sierra de Huaraz, los Chavín tomaban a lo que se le denomina San Pedro, que es un cactus, y que es también tiene un comportamiento parecido al de los hongos. O sea, es te ayuda a sentir, mm, ¿qué se podría decir? Algo mm, como un bienestar. Entonces, así como estábamos revisando las diapositivas anteriores en donde la depresión demuestra que se pierde las capacidades de sentir placer, estas sustancias te hacen sentir así, o sea, te dibujan una sonrisa en la cara, así de la nada. Y desde ahí ya se convierte en una medicina, ¿no? Si a esto se le suma un buen acompañamiento de una persona o de personas que conocen esto, se vuelve, ¿no? En una terapia más completa. Como le digo, en el mundo, eso se está volviendo en boga y es muy posible que incluso de acá en un futuro se le quite esa etiqueta de ilegalidad, ¿no? Pero la ayahuasca y el San Pedro es legal aquí en Cusco, o sea, o mejor dicho, en Perú. En otros países, en ningún país del mundo es legal, por ejemplo. Solo en México también, el peyote, ¿no? Que es un primo de este cactus también. Sí, yo sé que hay estudios, hay pocos estudios sobre las plantas, estas plantas llamadas alucinógenas como San Pedro, ayahuasca, ¿no? Eh, lo que sí tengo entendido también que el uso indiscriminado o poco profesional o, o aún no se ha determinado, por ejemplo, que este, o sea, cómo utilizarlos como medicina, o sea, en qué dosis, por ejemplo, ¿no? Ese es el tema complejo, porque, em, porque cómo tenemos que evitar que la persona genere una dependencia psicológica de ese estado, no de la planta, no del estado, ¿ya? Sí, sí le entiendo, porque lo que yo sé también que hacen los medicamentos que se usan, los que recetan los médicos, eh, lo que he leído es que llegan a causar esa dependencia que usted menciona un poco al estado, ¿no? Más que a la sustancia. Pero estas sustancias naturales, eh, por algo es natural y se siente la diferencia. Yo no sé cómo se sentirá tomar los medicamentos que toman o que tomarían las personas con algún trastorno así, pero no sé, me gustaría tal vez probar un poquito para saber la diferencia, porque estas Cuidado, plantas, sí, ten bueno, cuidado, porque yo sé, sí, yo sé que hay gente que viene del extranjero a probar, solamente hay un turismo de este tipo de experiencias, ¿no? no, Em, me refiero a las sustancias que imparten los médicos, ah, porque las plantas yo sí las he probado, o sea, por eso quisiera probar un poquito a lo que se le llama medicina para comparar. Pero me adelanté a eso y he conocido a personas amigos, amigas más que todo, que han sido diagnosticadas de depresión, y de depresión así, crónica, digamos, ¿no? Y cuando ellas también tuvieron alguna oportunidad de probar estas plantas, manifestaban que habían sentido una diferencia abismal. O sea, es como, de hecho, nosotros o las personas eh, eh, o sea, se puede notar esto cuando, digamos, uno toma un jugo de naranja recién exprimido, de tus 5 naranjas, y te tomas un jugo embotellado, se nota la diferencia. Así es, más o menos, lo que ella manifestaba, ¿no?
que era algo más completo. O sea, la medicina recetada se parecía un poco, pero decía que esto, lo natural que había probado era como que Ah, tenía más cuerpo, algo así. claro, yo creo que sí, porque es natural, definitivamente, ¿no? Eh, lo que sí, yo, o sea, no sé, yo le tengo mucho temor porque en principio aún no hay investigaciones que te digan cuál es la dosis, ¿no? Y en segundo lugar, siempre va a haber dependencia. Hay mucha gente que está dependiendo mucho de ese tipo de alucinógenos hoy día. Y lo otro es que, o sea, la pregunta es, si tengo un paciente con depresión crónica, ¿tendría que darle ayahuasca todos los días? No, Entonces, yo hasta donde yo sé también, la ayahuasca se ha vuelto popular, eso sí, pero lo que está mal es su uso también, porque de todas las plantas que hay, la ayahuasca es la más loca, digamos así, porque es la que realmente te va a poner a ver imágenes y recuerdos. Es como si tu mente supiera qué recuerdos hacerte recordar para poder superar algún momento que estás pasando. O sea, y es como que la planta es tan maestra que sabe qué recuerdo mostrarte. Es por eso que mucha gente que busca esto encuentra una respuesta, a veces, ¿no? Pero a lo que voy es que, y más responder más o menos su inquietud, es que eso es lo malo, o sea, se ha popularizado y se ha marketeado esa idea, ¿no? De que la ayahuasca te puede curar la depresión y se vuelve un negocio. Al momento de que esta medicina, en realidad, la gente también se da cuenta de que puede ser un negocio, se degrada. No debería ser ese camino, porque en mi experiencia, que conozco las otras plantas también, yo no te recetaría ayahuasca, por ejemplo. No te diría, no le diría a una persona deprimida, oye, ya toma ayahuasca, no. Esa es la última que te daría más bien. ¿y qué debería dar? ¿Cuál es la más baja? La, la marihuana. Es por eso que ahora incluso el aceite de marihuana se usa y se le ha quitado la etiqueta de droga, ¿no? La OMS ahora la denomina como medicina. Entonces, pero los académicos se refieren más a una sustancia de la marihuana. Tiene dos activos, uno que es el alucinógeno y otro que es más o menos el medicinal, digamos. Lo que usan y lo que se receta médicamente para la epilepsia y para el Parkinson, que sí está comprobado que ayuda a mejorar esos Sí, estados, es el CBD, o sea, es una sustancia de la marihuana. Pero la otra sustancia, el THC es más bien placentero, es el que te hace reír, pues. Entonces, yo pienso que también ahí entra la mano negra de la mafia, de la farmacia que le llaman, ¿no? En donde solo quieren recetarte y venderte algo, ¿no? Cuando yo creo que la magia de su curación, digamos, está en la unión de esas dos. Porque si solo le vas a meter esta sustancia que supuestamente es la medicinal y la que te calma, no estás usando, y aquí va el lado psicológico, porque no se está aprovechando la otra sustancia que te va a hacer reír, que el hecho de que te ponga en ese estado ya es un tipo de medicina también, ¿no? más que todo Entonces, activar la parte placentera, ¿no? sí, que también es medicinal al final, ¿no? Y entonces, esa sería la primera que yo apuntaría. Y después ya los demás. Y al último ya ayahuasca, ¿no? Si es que habría alguna terapia así. Se ve que dominas bastante, Franco, y te felicito ese tema. Cuando te gradúes como psicólogo, comienza a hacer estudios de esa naturaleza. Falta mucho estudio de la medicina alternativa y su impacto psicológico en determinadas enfermedades, ¿no? Y Sí, sería muy bueno, ¿ya? Acá sí. yo trabajo en una universidad que tiene un área de investigación que se llama de medicina alternativa, donde hace todo ese tipo de estudios, ¿no? Se están haciendo medicina alternativa y medicina natural.
Bueno, chicos, muy interesante el aporte de Franco. Tengan cuidado, no vayan a creer que él está invitando a que se vayan a prender su troncho, ¿ah? Y terminemos, cuidado, Noelia, ¿ah? Entonces, hay que tener cuidado porque no vaya a ser que dentro de nuestra inmadurez podamos decir, ah, entonces me fumo pues un troncho y eso es bueno para la vida, ¿no? Hay que tener cuidado. La marihuana genera dependencia psicológica también, está probado, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces vamos a descansar unos 10 minutos y son 5 para las 8:05 estamos encontrándonos, ¿de acuerdo? Hasta la Ok, vista. ok, profesor.
Muy bien, vamos a retomar nuestra clase. A ver si podemos cargar. Muy bien. Vamos a ver otros síntomas somáticos de la depresión. Son las llamadas algias, ¿ya? Todo lo que es algia es dolor, ¿ya? Cefalea se le llama al dolor de cabeza, por ejemplo, ¿no? Dolor de espalda. Lumbalgia, por ejemplo, es dolor de la parte lumbar, ¿no? Dolor torácico, ¿ya? Se dice que los dolores somáticos son el síntoma cardinal de la depresión. O sea, las personas van a mostrar mucho dolor en alguna parte de la... Generalmente el dolor de cabeza, ¿ya? Pero hay otro tipo de dolores que debemos identificar, ¿ya? Hay trastornos sensoriales. ¿A qué se llaman trastornos sensoriales? A los trastornos de los sentidos, ¿no? Que causan, por ejemplo, anomalías del gusto, del olfato, la visión. Pierden el olfato, pierden el sabor, ¿no? No ven lo que normalmente nosotros tenemos es un panorama de casi 180 grados de perspectiva para mirar, pero ellos no tienen esa perspectiva, ellos no miran, ellos miran solamente tipo foco, ¿no? Em, mareos, mareos en línea general timopáticos, o sea, mareos del timo, causados por el timo, que es una sustancia interna, ¿no? Trastornos digestivos, ya se ha notado que muchos de ellos tienen dispepsias, náuseas, igual que la ansiedad que causa eructos, dispepsias también, ¿no? Eh, en el campo de cardiotorácicos se permite observar que hay palpitaciones, dificultad respiratoria, ¿sí? Entonces, como vamos viendo, hay ciertos
ciertos signos que nosotros debemos conocer, ¿no? En cuanto a la depresión atípica, que es una depresión poco encontrada, que es diferenciada, ¿no? Se caracteriza por una marcada ansiedad y síntomas fóbicos acompañados a la depresión. Por eso se llama atípica, ¿ya? Hay ansiedad, fobias a muchas cosas, ¿ya? Que acompañan a la depresión, ¿ya? Es importante, ¿no? Cuadros depresivos con síntomas funcionales invertidos, por ejemplo, hipersomnia, gente que duerme mucho, ¿no? Hiperfagia, gente que come mucho, pero también hay aumento de la libido, fíjense, ¿no? Hay algunos cuadros depresivos que tienen, en lugar de tener hipo, que son conductas hipo, tienen conductas hiper, por eso se llama depresión atípica, ¿ya? Y se observa más frecuentemente en mujeres, ¿no? Buenas respuestas ante a los índices musculares, ¿no? A las reacciones a los músculos, ¿sí? ¿Cómo califica la depresión el CIE-10? ¿Ya? Con algunas características como humor depresivo, ¿sí? ¿A qué se refiere humor depresivo? Personas que tienen poco humor o un humor sarcástico para depresión. Por ejemplo, tú le dices, oye, vamos a bailar, ¿no? Te puede responder, vamos a bailar, pero vas a bailar en mi velorio o algo así, ¿no? O sea, bastante sarcasmo en la parte depresiva, ¿no? Pérdida de la capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas, anedonia. Disminución de la vitalidad que lleva a un cansancio exagerado, ¿no? Buscan hacer el esfuerzo mínimo. Disminución de la atención y la conciencia. Pérdida de la confianza en sí mismos, sentimientos de inferioridad. Lo que les decía, el caso de este chico, que después de sentirse un superhombre, capaz de cambiar los rumbos del mundo, después sentía que era que su trabajo no servía para nada, ¿no? Ideas de culpa y de ser inútil, ¿no? Una perspectiva sombría del futuro, es la desesperanza que les mencionaba. Pensamientos y actos suicidas o de autoagresión, ¿ya? Gente que se corta. Las chicas, los jóvenes en el colegio se cortan. Le llaman cutting con doble T, cutting, ING, ¿no? Trastorno del sueño, la alteración del apetito. Este síndrome somático no se considera presente al menos de más que 4 o más estén. O sea, la alteración del apetito dice que no aparece cuando aparecen otros 4 o más síntomas dentro de la depresión. Los síntomas típicos, por el contrario, o sea, hemos hablado de los síntomas atípicos. Los síntomas típicos, dígame, ya, el ánimo deprimido, ¿sí? La pérdida de interés y la capacidad de disfrutar y el aumento de la fatigabilidad. Son los 3 síntomas típicos que debe tener toda persona que evidencia estrés, ¿no? Según el CIE-10, una depresión leve cuando al menos 2 de los síntomas típicos están, ¿ya? Y depresión leve, además de al menos 2 del resto de los síntomas, ¿sí? Depresión moderada, al menos 2 de los síntomas típicos, al menos 3 y preferiblemente 4 de los demás síntomas. Y depresión grave, el enfermo suele presentar una considerable angustia o agitación. Hay depresión con inhibición total en muchos campos, pérdida de estimación de sí mismo, una autoestima totalmente baja, inutilidad como consecuencia de esa autoestima baja, se culpan todo, ¿ya? Y puede haber riesgo de suicidio, ¿ok? Tiene que tener los 3 síntomas típicos
y por lo menos 4 de los demás síntomas, los cuales son de intensidad grave. ¿Cuándo en tiempo es menor? Generalmente es menor cuando no pasa de los 3 meses, ¿no? Y ya es mayor, o sea, no, en tiempo casi no existen algunos, no hay mucha concordancia, ¿no? El tratamiento en lo que es el estrés, perdón, la depresión, busca en principio reducir o eliminar los síntomas, los signos y síntomas, ¿ya? Y generalmente si es depresión endógena, tiene que ser trabajado por psiquiatría, ¿no? Reducir las caídas o riesgos de recurrencia y restaurar el papel y las funciones de la persona. O sea, lo que te quiere decir es que tiene que haber tratamiento psiquiátrico acompañado de tratamiento psicológico, ¿sí? Bueno, ahí hay algunos tratamientos psicofarmacológicos que los he puesto, pero no me interesan tocarlos, ¿no? Los tratamientos psicoterapéuticos pasan por recomendaciones higiénicas y de manejo para recuperar, por ejemplo, una imagen de sí mismo, o sea, recomendarle que se mantenga limpio, que se peine, que se levante temprano, que haga actividad física, que camine, ¿no? Así no quiera, que haga lo posible, ¿no? Eso lo va a ayudar a romper la rutina negativa que tiene y además, si se arregla, si se mejora su presentación personal, puede haber una retroalimentación positiva de, de cómo se observa a cómo podría estar, ¿no? La psicoterapia interpersonal básicamente es de tipo cognitivo y conductual, ¿ya? Cuando hablo de psicoterapia cognitiva, por ejemplo, es trabajar los pensamientos negativos, ¿no? Y comportamientos, en la terapia conductual me refería a los comportamientos, por ejemplo, de estar encerrado, ¿no? Comenzar a cambiar esas rutinas y esos hábitos negativos para romper el círculo vicioso de la depresión. Luego vendrían tratamientos sociales que tienen que ver con que las personas contribuyan mucho a la ayuda de esta persona, ¿no? El apoyo familiar, el salir, el tener actividad, ¿no? No encerrarse. Normas generales del tratamiento psiquiátrico-psicológico, ¿ya? Primero, descartar factores orgánicos, ¿ya? Asociados. O sea, que no haya, o sea, descartar o identificar si es que es un problema de neurotransmisores, de sinapsis inadecuadas, ¿no? Porque si es así, inmediatamente es tratamiento médico. Luego viene tipificar la intensidad del cuadro depresivo y valorar sistemáticamente el riesgo de suicidio, ¿ya? Hay que verificar que no vaya a ser de que se vaya a su casa y ya no vuelva más porque sencillamente se suicidó, ¿no? Hay muchas personas que mueren en tratamiento por si acaso. Entonces, tú tienes que identificarlo para que inmediatamente tomes acciones. O sea, generalmente lo que yo hago cuando tengo un paciente con depresión mayor es que vaya donde el psiquiatra, ¿no? El psiquiatra lo estabiliza y después continuamos con eso, ¿no? Las depresiones moderadas y graves deben ser derivadas al psiquiatra o a la urgencia psiquiátrica. Las depresiones leves pueden ser tratadas por el médico no especialista o por psicólogos, ¿sí? En cuanto al tratamiento psicológico, ya se usan diversas estrategias que, o sea, no un tipo específico de terapia, sino, dependiendo del caso, trabajar diversas estrategias, la estrategia personal, la estrategia cognitivo-conductual y la estrategia social, por ejemplo, ¿no? De apoyo. La relación médico-paciente o psicólogo-paciente ya es una psicoterapia de apoyo. ¿Por qué? Porque el paciente siente que su mundo negro no lo tiene solo, que hay alguien más que lo está acompañando. Entonces, muchos no van a querer continuar o no van a querer ir a consulta psicológica, pero la idea es que vayan. Y si tú eres un buen psicólogo, tú puedes captar la atención de tu paciente.
¿ya? Y luego hacer que él vaya allá por la empatía que ha trabajado contigo, por lo que se siente bien hablar contigo y puede continuar el tratamiento. O sea, es muy importante la actitud del psicólogo y de la psicóloga, sumamente importante, ¿ya? El campo fundamental de las psicoterapias, como ya he dicho, es el de las depresiones no endógenas, ¿ya? O sea, las endógenas son psiquiátricas. No podemos estar mucho ahí porque es un campo que con medicina puede curarse, ¿ya? O puede por lo menos neutralizarse. En el caso de las endógenas, no hay psicoterapia psicológica que valga, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un alumno que a raíz de la, de la cuarentena y el COVID ha desarrollado una ansiedad tremenda con depresión, ¿ya? Y está en Cusco, ¿ya? Y lo está viendo una psicóloga. Y yo he necesitado solamente una entrevista para darme cuenta que su depresión y su ansiedad, o sea, no van a avanzar si es que no lo estabilizan este, con medicina, ¿no? Y la psicóloga le ha dicho que no necesita psiquiatra, ¿no? Y está tratando de animarlo con ánimos, con vamos, tú eres bueno, arriba, ¿no? La cosa, ¿no? Entonces, cuando es una depresión ya mayor o moderada tirando para mayor, es recomendable que lo trabajes mucho con algún soporte psiquiátrico, ¿no? Y el objetivo de la psicoterapia es estructurar hábitos de vida sanos, activos, diferentes a los que tiene actualmente. Mejorar la relación interpersonal con las personas, que aprenda a expresar sentimientos y que pruebe con la resolución de problemas pequeños y poco a poco incrementales para que esta persona pueda ir creciendo en autoestima, ¿no? Creciendo en autoestima. Muy bien, yo creo que con eso estaríamos cerrando hasta lo que hemos hablado, psicoterapia interpersonal, ¿no? Que es tratamiento de las relaciones interpersonales, terapia cognitivo-conductual, cambiar creencias y actitudes distorsionadas hacia sí mismo para sustituirlo por otras más saludables, terapia sistémica, familiar o de pareja, que es la que apoya, ¿no? Que apoya bastante, ¿no? Recomendaciones de manejo, una actitud empática de parte del psicólogo, ¿sí? Fundamental en este aspecto. El psicólogo debe trabajar mucho lo que es la actitud, su mejora en las relaciones con el paciente, ¿sí? Eh, explicar que la depresión es una enfermedad médica, temporal y que tiene un buen pronóstico, ¿sí? Estimular la autoestima destacando sus logros, ¿sí? Buscar que resuelva pequeños problemas, que se mejore a sí mismo para para que vaya reconociendo que puede tener logros pequeños, ¿no? Interpretar síntomas somáticos como parte de la depresión, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que algunos de sus dolores, de sus hipocondriasis, de sus aparentes enfermedades, eh, ellos mismos reconozcan que es parte de la depresión psicológica, ¿no? Evitar exploraciones complementarias repetidas, o sea, de estar tocando temas dolorosos, ¿no? No responsabilizar al depresivo de su mejoría. O sea, por ejemplo, como dice siempre, debes poner de tu parte, ¿no? Eso es absurdo porque él no va a poner de su parte, porque él cree que no va a salir de esta, ¿no? No restar importancia a sus síntomas. O sea, cualquier síntoma para él es grave y nosotros tenemos que entenderlo desde su perspectiva, ¿no? Evitar decisiones importantes o realizar tareas complejas en ese estado, ¿sí? En ese estado psicológico.
Y recomendación a la familia son las mismas, ¿no? Alentarlas para que se muestren pacientes y serenos para evitar el contagio negativo del paciente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algún comentario? Ya todos apagaron su cámara. ¿Por qué? A ver, Hilda, ¿algún comentario, alguna pregunta? Profesor, buenas noches. Bueno, no un comentario más, una consulta en cuanto a la depresión post-duelo. También genera vicios, no vicios, ¿cómo se puede decir? Porque últimamente, como nosotros hemos pasado esta situación difícil, mi mami ha estado tomando medicamentos para relajarse. Entonces, y mi preocupación es si esto le podría generar posteriormente algún tipo de vicio, o es tan profunda esta depresión que hace que ella pueda consumirlas. Hay que tener cuidado con los relajantes, no porque se pueda envenenar ni por el estilo. Lo que pasa es que muchas veces los relajantes pueden aumentar la depresión, ¿ya? En realidad, se utiliza relajante cuando uno está muy ansioso, muy tenso, ¿no? Pero no cuando estás preocupado, ¿no? A veces el relajante te ayuda a dormir, pero en realidad el depresivo duerme, ¿no? Y duerme Sí, más de lo normal. Entonces, sí, sí. entonces no necesita relajante. Lo que necesita es algún tipo de estimulante más bien, ¿no? Algún tipo de... O sea, el duelo tiene sus etapas, pero hay que estar atento porque a veces el duelo y la gente se queda en una etapa del duelo, ¿no? Generalmente una etapa tiene 5 etapas y luego la última etapa es la etapa de la resignación, ¿no? Normalmente las cosas se recuperan, ¿ya? ¿Cuánto tiempo está pasando de la muerte de tu papá? Agosto, ya va a ser medio año. Ya. A veces está entre medio año y un año, ¿ah? ¿Ya? ¿Ya? Explícale que las pastillas no la van a hacer, más bien la van a deprimir, la pueden deprimir más, ¿ya? Y lo que hemos hablado ahí, ¿no? Saca a tu mamá, ayúdala a que cambie, que salga un poco, que camine, que se distraiga, este, que, que, que de repente ponga a hacer cosas en la casa, ¿no? Que resuelva algún pequeño problema, que recupere su autoestima, que se sienta útil, ¿ya? Eh, Luego vaya aceptando poco a poco Sí. la muerte de su esposo, si tiene alguna fe, alguna iglesia, que asista a la iglesia y recibe mucho apoyo, ¿ya? Y, y se siente acompañada. Y la familia tiene que estar con ella todo el tiempo, Sí, no la dejen sola. sí está con nosotros todo el tiempo, pero lo que me preocupa son estas pastillas que ella está tomando. Se supone que las pastillas son para que ella pueda dormir, pueda tranquilizarse, pero eh, no, es al contrario. Cuando ella toma esas pastillas está más activa y eso no me ¿Así? parece normal. Sí, hay una pastilla parecida al diazepam, que es el aprazolam, si no me equivoco. Esas Pero que pastillas es lo que ella está tomando. la pone más activa la prazolam, Sí, sí, le qué pone raro. más activa. Sí, eso es lo que me parece muy, muy, muy raro, porque se Pero supone si que la es... pone más activa, no hay problema, ¿no? Que la ponga deprimida es un problema, ¿no? Sí, 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 es lo contrario. Y Qué extraño. El alprazolam es un relajante. sí, sí, Ahora, es justamente por posible. eso, ¿no? Ella debería estar descansando o quizás dormir con esas pastillas, ¿no? Sí, Relajarse, pero no pero la pone activa.
Si la pone más activa en buena hora, pues Hilda, ¿no? Pero no, que no dependa de ella, ¿no? Sí, ese también es mi otro temor. O sea, lo recomendable de ella es que cuando ella vaya mejorando ese estado de ánimo, comiences a reducir no se corta de golpe, a reducir la dosis, ¿no? O espaciarla o comenzar a darle por pedazos, ¿no? Mitad y después Claro. ¿no? Muy bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Muy bien, entonces nos estaríamos viendo la siguiente clase, estimados alumnos, y los dejo para que puedan conectarse con aquellos que tienen clase también, ¿eh? Debo entrar a otra clase.